Listo, papilla. La vuelta es muy sencilla. Usted vas a llenar bien este tanquecito, que le quede acá full el tanque. La acabé de llenar. O sea, allá en la bomba donde la llené, he colocado este trip en cero. O sea, que han dado después de que la llené apenas es 300 métricos. Entonces, cuando la volvamos a tanquear, ya ahí miramos a ver cuánto se consumió y cuál es el rendimiento de la moto en sí. El rendimiento en kilómetros por galón vamos a darle. Ya, parcero, este es el peaje de la Uribe. Estamos viajando. Ya se me apagó el primer botoncito, la primera rayita de acá. Vamos a ver si aparece apagado. No, pues ya ahorita venía andando y se apagó el primer botoncito. Viene en 85 kilómetros. Normalmente este primer botoncito se demora mucho para apagarse. No todos apagan por igual. El primero siempre se demora, o sea, no es que el segundo se vaya a apagar y vaya a llevar 170, no. Ahí empiezan a apagarse más rápido. No sé por qué en la mayoría de los vehículos ese primer botoncito se demora mucho para apagarse en carros y en motos. Entonces, de todas maneras, siento que esto es un vehículo muy económico. Más bien cuando la tanqueé, miramos a ver qué kilometraje lleva y hacemos la cuenta porque estamos haciendo el video sobre el rendimiento de la moto. ¿Cuánto rinde la moto en kilómetros por galón? Estamos estrenando zapatos, adelante y atrás. Siempre me gusta mantener las llantas en buen estado, parcero. Parcero, mire pues, aquí va el tanque, llevamos 246 kilómetros. Todos saben, vengo del norte del valle, estoy regresando hacia el norte del valle. Estaba en la ciudad de Cali. Desde el pueblo hasta Cali son 200 kilómetros hasta el lugar donde yo llego. O sea, ya fui y llevo 46 kilómetros de retorno y el tanque va así. Tiene muy buena autonomía, yo diría que más de 300 kilómetros. Y cuando ya esté en un solo bombillito, paro para tanquearla y miramos a ver qué autonomía tiene y cuántos galones le entran al tanque de combustible. Ahí nos damos cuenta, haciendo la cuenta, como siempre he explicado acá en los videos del canal, cómo se saca el rendimiento de la moto en kilómetros por galón. Vamos a seguir, parceros. Muchachos, esta es la vía principal del Valle del Cauca. Traspasa todo el Valle del Cauca de norte a sur, a ruta 25, llamada así. Y en esta venimos haciéndole, ustedes no saben cuánto quiero yo los animalitos. Aquí ya tengo un sanduchito para darle al hombre, acá me lo encontré. El rendimiento de la moto depende de muchas cosas. Obviamente me van a decir que no, parce, es que la mía rinde más, la mía rinde menos. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, le venimos haciendo el máximo rendimiento de combustible a la moto porque estamos haciendo trayectos de 200 kilómetros que viene del norte del valle hasta Cali. Venimos a una velocidad constante y velocidad crucero. Por eso yo doy tanto a cantaleta en la velocidad crucero, que se acuerda que la hicimos, que el motor debe ir dependiendo de las cuentas que nosotros hicimos a ciertas revoluciones. Y así, digamos, en una carretera de estas usted le puede sacar el mayor rendimiento de combustible a la moto. Venimos entre una velocidad de 80 a 85 kilómetros por hora máximo. Depende también de que a usted le rinda el combustible, qué tan bien infladas tenga las llantas, eso influye mucho, y que tan bien lleve usted el estado del kit de arrastre. Eso influye mucho porque pues obviamente si las llantas están algo desinfladas, la tarjeta de contacto, ¿qué es la tarjeta de contacto? La tarjeta de contacto es esta parte de acá que toca la llanta con el piso, que es como una especie de cuadrito, y entre más inflada esté, el cuadrito va a ser más pequeño, menor superficie. ¿Qué tiene eso? Que la moto es más eficiente porque tiene que forzarse menos el motor. Tiene sus pros y sus contras de llevar las llantas infladas o desinfladas. Llevar las llantas infladas simplemente le da eficiencia
a la moto en el rendimiento del consumo de combustible. Y si usted la lleva un poquito más bajitas de combustible, de aire, perdón, ¿qué pasa? Pues obviamente va a tener mejor agarre las llantas en el piso, tanto en seco como en mojado, y la diferencia es abismal. Cuando usted, por ejemplo, a sus llantas les pone 25 libras, ellas tienen mucho agarre, y en piso mojado es donde se siente la gran diferencia. Pero cuando usted las lleva a un término que vayan duritas, entonces así la moto le va a rendir más combustible, pero pues le va a agarrar menos. Eso influye mucho en el rendimiento de la moto. Aún no hemos parado a tanquear. Ya muy pronto nos aproximamos a los 300 kilómetros de autonomía con un solo tanque y miramos a ver cuánta capacidad hizo el tanque de combustible. Hacemos la cuenta. Listo, papá, míralo pues. Ya se me apagó el último bombillito. Ya voy a buscar pues la tanqueada, pues como para no, obviamente no acabar ese bombillito porque no sé cuántos kilómetros hará con este último botoncito. Ahí donde está, la moto me hizo 353 kilómetros, llevo unas 2 horitas y 20, o sea que he recorrido hoy 153, en 2 horas y 20, sí, más o menos 70, 80 kilómetros por hora es el promedio, pero yo vengo así donde se puede andar entre 80 y 85. Ya, vamos a buscar una bomba para tanquearla y ya les digo cuánto hace en combustible para en la casa hacer la cuentica. Estamos ya a full e hizo, mírenlo aquí, 1.9 galones, 30.000 pesitos. Y el tanque, sí, obviamente quedó ahí donde tiene que quedar. Ahí abajo en el cuellito, que es como la medida y lo que recomienda el manual. Ahí está pues para que hagamos la cuenta, parcero. Estoy todavía en la bomba para esa cantidad de combustible. Hicimos 354 kilómetros. Madre, esta moto tiene un rendimiento buenísimo. Claro que ayuda mucho a la velocidad que vengo, entre 80 y 85 kilómetros por hora. Hay que tener en cuenta que la moto no hace tanta fricción con el viento, o sea, no tiene tanta resistencia al viento. Que cuando usted anda entre 90 y 100 o más de 100, la resistencia del viento es mucho más alta y el consumo de las motos es más alto, obviamente, motos y carros, pero en este punto los vehículos economizan mucho, entre 75 y 85 kilómetros por hora. Es impresionante, parceros. Ahí estamos pues para hacer la cuenta en la casa. 354 kilómetros más o menos con 2 galones de gasolina. No, esto anda solo, mar. Bueno, parceritos, aquí tenemos ya los datos recopilados. Ya obtuvimos cuánto le cupo a la moto en galones y cuántos kilómetros recorrió con esos galones. ¿Cómo se hace? Pues primero ustedes vieron al principio del video, parceros, que llenamos la moto y colocamos el trip en cero para que empiece a contar. Después, cuando volvimos a abastecer la moto, entonces ya miramos cuánto le cupo y cuántos kilómetros recorrió en el trip. La fórmula del rendimiento son los kilómetros recorridos sobre la cantidad abastecida en galones. Entonces, tenemos que recorrimos 354 kilómetros y cupieron 1.9 galones para un rendimiento de 186 kilómetros por galón. Esto es un rendimiento muy alto para la moto, pero debido a que tiene unas condiciones, digamos, específicas y especiales para sacarle el máximo a su motor, que fue de esa manera que lo hice. Para poder que esta moto diera este rendimiento, entonces ya les muestro qué especificaciones técnicas ha de tener. Las condiciones, parcero. Primero, si andaron 334 kilómetros en carretera a entre 75 y 85 kilómetros por hora constante. O sea, yo solamente hice una parada y fue por toda la Panamericana doble calzada del Valle. Entre Pereira y Cali aproximadamente hay 200 kilómetros ida y yo abastecí la moto cuando ya llevaba en 354 kilómetros. De esos 354 se andaron 334 kilómetros en carretera
y se andaron 20 kilómetros en ciudad, que fue en la ciudad de Cali. Eso quiere decir que yo andé 10 kilómetros entrando a Cali y 10 kilómetros saliendo. La moto no se utilizó para nada más en Cali, solamente para el viaje. Y era con el objetivo de hacer esta prueba de rendimiento para estirarle lo más posible el rendimiento a la motocicleta. La altitud de la vía está entre 900 y 1250 metros sobre el nivel del mar. O sea que tiene unas condiciones muy óptimas para el oxígeno o el aire que le entra al motor. Es diferente que se le haga la prueba a una de estas mismas motos en una ciudad a nivel del mar o en una ciudad, por decirlo así, por más de 3000 metros. Eh, yo diría que el rendimiento normal de la motocicleta en un uso diario, que usted viaje 40 kilómetros diarios, 50 kilómetros, que usted va a una ciudad, se desplaza, viene, eh, eh, puede rondar entre los 150 kilómetros por galón. Yo diría que entre 140 a 160 kilómetros por galón máximo. Este rendimiento es debido a estas condiciones. ¿Ya qué vamos? ¿Cuál es la moto? ¿Qué es la moto? Obviamente, pues es una XTZ 150 modelo 2022 y 19.000 kilómetros de recorrido. También tiene las llantas muy bien infladas con 32 PSI la llanta de atrás y 28 la de adelante. Y tiene el kit de arrastre en muy buen estado, o sea, la cadena en muy buena tensión. El peso que llevaba la moto también influye mucho porque hay que tener en cuenta que yo iba solo haciendo el recorrido. El peso, 85 kilos, que es el peso del conductor, el peso mío, y aproximadamente llevaba unos 15 kilos en equipaje. Esas son las condiciones que llevaba la motocicleta. Ya con esto, pues deducimos que el rendimiento de la motocicleta es un rendimiento muy bueno. 186 kilómetros por galón, o sea, yo les diría que es un aproximado, digamos, para promediarlo. Esto fue bajo estas condiciones. Para promediarlo, la moto puede andar normalmente en sus manos, desplazándose en la ciudad, haciendo las diligencias entre unos 140, 150, 160 kilómetros por galón máximo. Esto se dio debido pues a que se hizo la prueba con el fin de estirar el máximo rendimiento de la moto. Esto fue lo que me rindió. O sea, para mí es excelente. Este es el rendimiento de una moto 125. Obviamente, si yo, por ejemplo, ando la moto a más de 100 kilómetros por hora, por decirlo así, a más de 90 kilómetros por hora, este rendimiento va a bajar porque obviamente le va a hacer contrapeso la resistencia del viento. La resistencia del viento aumenta significativamente a los 90 kilómetros por hora y obviamente va a aumentar el consumo de combustible. Entonces, a la velocidad que se hizo es una velocidad óptima. Entre ese promedio de velocidad ronda la velocidad crucero de la moto, que ya hicimos un video especificando cuál era la velocidad crucero de la moto. Y por eso es tan importante saber cuál es la velocidad crucero de la moto, porque en los terrenos donde usted puede andar, de esta manera usted quiere saber a qué velocidad puede transitar la moto sin que ella sufra, el motor vaya tranquilo y vaya economizando combustible, que digamos al precio que están los combustibles hoy, a muchos es lo que nos interesa. Bueno, parceros, ahí les dejo el datico del rendimiento de combustible de la XTZ 150. Ahí estamos hablando, pues, parceros. Muchas gracias a todos los que ven ahí.